Mi nombre es Antonio Sánchez. Tengo 62 años, y el 15 de marzo de este año viví la humillación más grande de mi vida. Aunque irónicamente, esa humillación se convertiría en mi salvación y la de mi hijo. Mientras escribo esto, todavía puedo sentir el peso de aquel pequeño regalo envuelto en papel azul que llevaba en mis manos temblorosas cuando me acerqué al restaurante La Esperanza, el lugar donde Diego, mi único hijo, celebraba sus 30 años rodeado de familia y amigos. Familia de la cual yo, su padre biológico, había sido sistemáticamente borrado durante 2 décadas. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque tenemos nuevas historias todos los días. Dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos visitas. Era un sábado lluvioso en Barcelona. Había elegido mi mejor traje, el azul marino que compré hace 5 años para una entrevista de trabajo que no conseguí, pero que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me peiné el poco cabello gris que me queda. Me afeité con cuidado para no cortarme con el pulso tembloroso que desarrollé después del infarto del año pasado, y me miré al espejo tratando de reconocer en ese rostro, marcado por el tiempo, al padre joven que alguna vez lanzaba a Diego al aire, mientras él reía con esa risa cristalina que todavía escucho en mis sueños. El regalo que llevaba era modesto, un reloj de bolsillo que perteneció a mi padre, su abuelo, con una inscripción que decía: «El tiempo no borra el amor verdadero». Lo había pulido durante semanas. Había mandado a reparar el mecanismo gastando los pocos euros que tenía ahorrados para medicinas. Era lo único de valor sentimental que me quedaba, lo único que Patricia, mi exesposa, no había podido quitarme en el divorcio porque lo tenía escondido. Llegué al restaurante a las 8:30 de la noche. A través de los ventanales podía ver la celebración en pleno apogeo. Diego estaba en el centro, alto y guapo como yo era a su edad, riendo con esa misma sonrisa torcida que heredó de mí. Patricia estaba a su lado, elegante como siempre, con un vestido rojo que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Carmen, mi primera esposa, la madre de Diego, estaba sentada en una esquina extrañamente pálida y delgada, observando todo con una expresión que no pude descifrar. Me acerqué a la entrada con el corazón latiendo tan fuerte que temí otro infarto. El camarero, un joven con uniforme impecable, me miró de arriba abajo con esa mezcla de profesionalismo y desdén que perfeccionan en los restaurantes caros. «Buenas noches, señor. ¿Tiene reservación?» «Soy Antonio Sánchez», dije con voz firme aunque por dentro temblaba. «Vengo a la celebración de cumpleaños de Diego Sánchez. Es mi hijo». El camarero consultó una tableta electrónica y su expresión cambió, no a sorpresa o confusión, sino a una incómoda certeza, como si hubiera estado esperando este momento. «Lo siento, señor Sánchez», dijo en voz alta, lo suficiente para que varios invitados cerca de la entrada voltearan a mirar. «Tengo instrucciones específicas del señor Diego Sánchez de que usted no está autorizado a entrar a este evento privado». Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada. Las conversaciones cercanas se detuvieron. Vi caras conocidas girarse hacia mí. Antiguos amigos del barrio, familiares que no veía hace décadas, todos mirándome con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. «Debe haber un error», insistí, sintiendo el sudor frío bajando por mi espalda. «Soy su padre. Solo quiero darle esto». Levanté el pequeño regalo como si fuera un salvoconducto. «No hay ningún error, señor. El señor Sánchez fue muy claro. Si usted no se retira voluntariamente, tendré que llamar a seguridad». En ese momento, Diego apareció en la entrada alertado por el alboroto. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en 5 años. En los suyos no vi odio, que hubiera sido más fácil de soportar. Vi indiferencia, como si yo fuera un extraño molesto interrumpiendo su celebración. «Diego, hijo, solo quería...» empecé. «No soy tu hijo», dijo con una voz fría que cortaba más que cualquier grito. «Hace 20 años que dejaste de ser mi padre. Por favor, vete. No arruines más este día». Se dio la vuelta y volvió adentro sin mirar atrás. El camarero me tocó el hombro con falsa gentileza. «Señor, por favor». Salí del restaurante con el regalo todavía en las manos, bajo la lluvia que se había intensificado, mientras escuchaba las risas y la música que continuaban adentro, como si nada hubiera pasado.
Caminé hasta mi pequeño apartamento en el Raval, empapado y derrotado. Dejé el reloj sobre la mesa de la cocina, me serví el último trago de whisky barato que guardaba para emergencias emocionales y me senté a contemplar el vacío de mi existencia. 62 años, solo, rechazado por mi único hijo, viviendo de una pensión miserable en un piso que olía a humedad y soledad. A las 11:43 de la noche, cuando estaba a punto de irme a dormir con la esperanza de no despertar, el teléfono sonó, un número que no reconocí. Casi no contesté, pero algo, tal vez la desesperación por escuchar una voz humana, me hizo levantar el auricular. ¿Antonio? La voz era débil, entrecortada, pero inconfundible. Era Carmen. ¿Antonio? Soy yo. Carmen, necesito hablar contigo. Tengo cáncer terminal. Me quedan días, tal vez horas, y antes de morir, necesito contarte la verdad sobre todo, sobre Patricia, sobre el divorcio, sobre por qué Diego te odia, porque nada es lo que parece, Antonio, nada. Y si no te cuento la verdad ahora, morirás creyendo una mentira, y Diego vivirá el resto de su vida siendo víctima de un engaño monstruoso que yo ayudé a construir. La voz de Carmen al otro lado del teléfono era un susurro roto por la enfermedad, pero cada palabra caía como una piedra en el estanque quieto de mi memoria, creando ondas que llegaban hasta los rincones más oscuros de los últimos 20 años. Me senté en el borde de mi cama desvencijada, el teléfono pegado al oído como si fuera un salvavidas, mientras ella comenzaba a desenredar la maraña de mentiras que había sido mi vida. Antonio, ¿recuerdas el verano de 2004? Diego tenía 10 años. Era un niño feliz, obsesionado con el fútbol, siempre siguiéndote a todos lados como tu pequeña sombra. Claro que lo recordaba. Ese verano había sido el último verdaderamente feliz de mi vida. Diego y yo habíamos construido una casa en el árbol en el jardín de nuestra casa en Hospitalet. Pasábamos las tardes jugando al fútbol en el parque, y las noches las dedicaba a ayudarlo con sus deberes mientras Carmen preparaba la cena. Éramos una familia normal, imperfecta pero unida, o eso creía yo. Ese verano conociste a Patricia, continuó Carmen, y pude escuchar el veneno en su voz al pronunciar ese nombre. En la reunión de padres del colegio, la nueva profesora de arte de Diego, rubia, guapa, con esa sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Patricia Montero. Incluso ahora, después de todo el daño, no podía negar que había sido hermosa. Llegó al colegio San Josep como un soplo de aire fresco, con sus ideas innovadoras sobre educación artística y su manera de hacer que todos los niños se sintieran especiales. Diego la adoraba. Todos la adoraban. Yo también, aunque al principio fue solo admiración profesional. «Tú creías que empezaste a engañarme con ella ese otoño», dijo Carmen con una risa amarga que se convirtió en tos. «Creías que eras tú quien la seducía, quien tomaba las decisiones, pero Antonio, todo fue planeado. Cada encuentro casual, cada conversación, cada momento a solas. Patricia no llegó a ese colegio por casualidad, llegó por mí. Me levanté de golpe, el viejo suelo de madera crujiendo bajo mi peso. ¿Qué estás diciendo, Carmen? No tiene sentido. Escúchame, por favor. No tengo fuerzas para repetirlo. Patricia es mi hermana, mi media hermana, para ser exacta, hija de una aventura que tuvo mi padre antes de casarse con mi madre. Una hija que mantuvo en secreto, a la que mantenía económicamente pero que nunca reconoció públicamente. Las palabras no tenían sentido. En 15 años de matrimonio con Carmen, nunca había escuchado hablar de una hermana. Su padre, don Joaquín Delgado, había sido un empresario exitoso del sector inmobiliario, un hombre estricto y tradicional que murió cuando Diego tenía 8 años. Carmen era hija única, o eso había creído siempre. Mi padre dejó una fortuna cuando murió, continuó Carmen. Oficialmente todo me lo dejó a mí como única heredera, pero había un testamento secreto, uno que Patricia conocía porque mi padre se lo había confiado en sus últimos días. En ese testamento, la mitad de todo le correspondía a ella, pero había una condición. Yo tenía que reconocerla públicamente como hermana y compartir la herencia voluntariamente. Si no lo hacía en un plazo de 5 años después de su muerte, ella no recibiría nada. Pero tú nunca... No, nunca lo hice. No podía. Mi madre todavía vivía, Antonio.
Revelar que papá había tenido una hija ilegítima la hubiera destruido. Y yo era egoísta. No quería compartir el dinero, la empresa, las propiedades, todo eso que después perdimos de todas formas. Me serví otro whisky con manos temblorosas, necesitando el ardor del alcohol para procesar lo que estaba escuchando. Entonces Patricia vino a destruir nuestro matrimonio como venganza. No solo a destruirlo, vino a quedarse con todo, y lo logró. Verás, Patricia es brillante, Antonio. Estudió Derecho además de arte. Sabía exactamente cómo manipular el sistema. Primero te sedujo a ti, pero no para quedarse contigo. Te sedujo para que yo pidiera el divorcio por infidelidad, lo cual me daba ventaja legal. Pero entonces ella presentó evidencias de que yo también había sido infiel. Pero tú nunca... No, nunca lo fui. Pero las pruebas que presentó eran convincentes. Fotografías manipuladas, testimonios comprados, documentos falsificados. Era mi palabra contra la de ella, y ella tenía mejor abogado, uno que, curiosamente, era su amante real. Recordaba el juicio del divorcio. Había sido brutal. Carmen había presentado pruebas de mi infidelidad con Patricia, lo cual era cierto. Pero entonces aparecieron pruebas de que Carmen había tenido múltiples aventuras, incluso insinuaciones de que Diego podría no ser mi hijo. Pruebas que yo, cegado por mi propia culpa y mi enamoramiento con Patricia, no cuestioné. El juez falló a tu favor en la custodia porque yo aparecía como la parte más culpable, continuó Carmen. Pero entonces vino la segunda parte del plan de Patricia. Convenció a Diego de que tú me habías engañado durante años, que eras un monstruo que había destruido a su madre. Le llenó la cabeza de mentiras día tras día, año tras año. Y cuando tú te casaste con ella, Diego me odió completamente, completé la frase. Recordaba el día de mi boda con Patricia, 2 años después del divorcio. Diego, con 12 años, se negó a asistir. Fue el principio del fin de nuestra relación. Pero eso no fue lo peor, dijo Carmen, su voz cada vez más débil. Lo peor fue lo que vino después. Patricia empezó a aislar a Diego de ti sistemáticamente. Interceptaba tus cartas, borraba tus mensajes, le decía que no querías verlo cuando llamabas. Y mientras tanto, me chantajeaba a mí. Si yo intentaba decirte la verdad o acercarme a Diego, ella revelaría el secreto de su paternidad a mi madre, que ya estaba enferma del corazón, y tenía todas las pruebas: partida de nacimiento, pruebas de ADN que mi padre se había hecho en secreto, transferencias bancarias de décadas. Mi mente era un torbellino. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Carmen? Han pasado 20 años. Porque me estoy muriendo. Porque mi madre murió hace 6 meses. Y porque descubrí algo que Patricia no sabe. Algo que puede cambiarlo todo. Antonio, mi padre, dejó otro testamento, uno que ni Patricia ni yo conocíamos. El silencio que siguió a las últimas palabras de Carmen fue tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latiendo erráticamente. Me senté en la única silla que no cojeaba de mi cocina, rodeado de los fantasmas de 20 años de soledad, mientras procesaba la magnitud de lo que estaba escuchando. Carmen tosió al otro lado de la línea, un sonido húmedo y doloroso que me recordó la fragilidad del tiempo que nos quedaba. Los años después del divorcio fueron un infierno para todos, Antonio, aunque tú te llevaste la peor parte. Recordé esos primeros meses después de que el juez dictara sentencia. Patricia y yo nos habíamos mudado a un piso en el Eixample, uno de esos áticos modernos con terraza que ella eligió y que costaba más de lo que yo podía permitirme. Diego venía cada 2 fines de semana al principio, pero cada visita era más tensa que la anterior. Patricia, con su sonrisa perfecta, sembraba comentarios sutiles. Tu padre está cansado, mejor no lo molestes. Tu madre llamó llorando otra vez. Pobre mujer. No le digas a tu padre que fuimos al parque de atracciones el miércoles. No quiero que se sienta mal por no poder llevarte él. Intenté mantener contacto con Diego de todas las formas posibles. Dije, mi voz ronca por los recuerdos. Cartas, llamadas, mensajes. Aparecía en sus partidos de fútbol, en las funciones escolares. Lo sé, respondió Carmen. Yo veía tus intentos. Pero Patricia era meticulosa. Interceptaba las cartas antes de que Diego las viera. Tenía tu teléfono intervenido de alguna manera. No sé cómo, pero siempre sabía cuándo llamabas y se aseguraba de que Diego no estuviera disponible. Y cuando aparecías en el colegio,
Ella ya había hablado con los profesores, les había contado historias sobre órdenes de restricción inexistentes, sobre tu supuesta inestabilidad mental. El 13º cumpleaños de Diego fue el punto de inflexión. Me había pasado semanas preparando una sorpresa, entradas para ver al Barcelona, su equipo favorito, en el Camp Nou. Caras, carísimas para mi economía ya deteriorada, pero valían la pena. Llegué a la casa de Carmen para recogerlo como habíamos acordado. Diego salió, me miró con esos ojos que ya no eran los de mi niño y dijo: «No quiero ir contigo a ningún lado. Patricia dice que solo finges quererme para quedar bien, que si realmente me quisieras no habrías destruido a mamá». Ese día algo se rompió dentro de mí, admitía Carmen. Seguí intentando, pero cada vez con menos fuerzas. Patricia calculó todo perfectamente, continuó Carmen. Sabía que eventualmente te cansarías, que parecería que habías abandonado a Diego, lo cual reforzaría la narrativa que ella había construido. Mientras tanto, ella se convirtió en la madrastra perfecta. Lo llevaba de viajes, le compraba todo lo que quería, pagaba los mejores colegios, todo con el dinero de la empresa de mi padre, que había logrado controlar a través de argucias legales. Cuando Diego cumplió 16, dejó de venir completamente. Patricia y yo ya nos habíamos divorciado para entonces. Ella había conseguido lo que quería: control sobre Diego, sobre la fortuna de los Delgado, sobre la narrativa de quién era el villano en esta historia. Me había dejado sin nada, sin hijo, sin dinero, con la reputación destruida. Tuve que empezar de cero a los 45 años, trabajando en almacenes, conduciendo taxis, cualquier cosa para sobrevivir. Hubo momentos en que pensé en rendirme completamente, confesé. El día que Diego cumplió 18, le escribí una última carta. Le conté mi versión de la historia. Le pedí que al menos me escuchara una vez. La devolvió sin abrir, con una nota que decía: «No tengo padre». Esa nota la escribió Patricia, dijo Carmen de repente. Reconozco su letra. Diego nunca la vio. Él preguntaba por ti a veces, Antonio, especialmente cuando tomaba de más. Una vez, en su cumpleaños 21, se emborrachó y lloró en mis brazos preguntando por qué su padre no lo quería. Patricia lo convenció de que era el alcohol hablando, que no debía mostrar debilidad. Sentí lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Todos esos años creyendo que mi hijo me odiaba, y él creyendo que yo lo había abandonado. Una tragedia griega orquestada por una mujer que buscaba venganza y dinero. Cuando cumplió 25, intenté un último acercamiento, continué. Había ahorrado durante meses para comprarle un regalo significativo. Fui a su graduación universitaria sin invitación. Me senté en la última fila. Lo vi recibir su diploma en administración de empresas. Cuando terminó la ceremonia, me acerqué. Patricia me vio primero. No dijo nada, solo sonrió. Esa sonrisa fría que ahora entiendo era de victoria. Diego me vio, y por un momento, solo un momento, vi al niño que solía correr a mis brazos. Pero entonces su expresión se endureció. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Ese mismo día, Patricia le dijo que había sido solo para aparentar frente a sus amigos importantes, reveló Carmen. Que habías estado ausente todos los años importantes y ahora querías aparecer en las fotos del éxito. Diego lo creyó porque, para entonces, la mentira se había repetido tanto que se había convertido en su verdad. El infarto que tuve el año pasado fue, en parte, por el estrés acumulado de 2 décadas de pérdida. Cuando desperté en el hospital solo, sin nadie a quien llamar en caso de emergencia, entendí que había perdido la guerra. Patricia había ganado. Tenía el dinero, tenía a mi hijo, tenía la historia escrita a su favor. Pero Antonio, dijo Carmen con un tono urgente, todo eso está por cambiar. El otro testamento del que te hablé, lo encontré en la caja de seguridad de un banco en Suiza. Mi padre era más astuto de lo que cualquiera de nosotras pensó. Previó la posibilidad de que Patricia y yo peleáramos por su herencia, así que dejó instrucciones específicas. Si alguna de las dos usaba métodos ilegales o inmorales para obtener el control total, perdería todo derecho. Y hay más. Nombró a un albacea secreto que ha estado documentando todo durante estos 20 años. ¿Quién?, pregunté con el corazón acelerado. El padre Miguel, el párroco de la iglesia donde nos casamos tú y yo.
el confesor de mi padre durante 40 años. El reloj de la cocina marcaba las 12:17 de la noche cuando Carmen mencionó al padre Miguel. Ese nombre desbloqueó recuerdos que había enterrado profundamente. Nuestra boda en la pequeña iglesia de San Pau, el bautizo de Diego, las misas de domingo cuando todavía éramos una familia. El padre Miguel, con su barba blanca y sus ojos bondadosos, siempre había sido más que un sacerdote para nosotros. Era un confidente, un consejero, casi un abuelo para Diego en aquellos primeros años. ¿El padre Miguel está vivo todavía?, pregunté incrédulo. Debe tener más de 80 años. 84, confirmó Carmen con voz débil, y más lúcido que nunca. Antonio, él lo sabe todo. Mi padre le confió no solo sus pecados, sino también sus temores sobre Patricia. Documentó cada movimiento de ella durante estos 20 años, las cuentas falsificadas, los testimonios comprados en nuestro divorcio, la manipulación psicológica de Diego. Tiene pruebas, Antonio, pruebas que pueden destruir todo el castillo de naipes que Patricia construyó. Me levanté y empecé a caminar por mi pequeño apartamento, 5 pasos hasta la pared, media vuelta, 5 pasos de regreso. Era un hábito que había desarrollado durante los años de soledad, cuando la ansiedad me consumía. ¿Por qué no dijo nada antes? ¿Por qué dejar que esto continuara durante tanto tiempo? Carmen tosió violentamente antes de responder. Por las instrucciones de mi padre. El testamento especificaba que el albacea solo podía actuar si se cumplían ciertas condiciones. La muerte de mi madre, que ocurrió hace 6 meses. Mi propia muerte inminente o incapacidad, que está ocurriendo ahora. Y un intento de Diego de reconciliarse con su padre antes de cumplir 30 años. Pero Diego no ha intentado reconciliarse. Me rechazó esta misma noche. No, Antonio, no lo entiendes. El intento de reconciliación no tiene que venir de Diego hacia ti. El testamento dice, un intento de reconciliación entre padre e hijo. Tú apareciste en su cumpleaños. Eso cuenta. El padre Miguel estaba esperando esto. De hecho, Carmen hizo una pausa que me heló la sangre. Él estaba en el restaurante esta noche. Lo viste sin reconocerlo. Estaba sentado en la barra observando todo. Mi mente voló hacia atrás, a esas horas que parecían años. Sí, había un anciano en la barra, con un traje negro que podría haber sido sotana, bebiendo lo que parecía agua mineral. No le había prestado atención, obsesionado como estaba con mi humillación. Pero ahora que lo pensaba, esos ojos bondadosos, que me miraron con algo parecido a la comprensión cuando me echaron. Carmen, necesito hablar con él. Necesito esas pruebas. Ya viene hacia tu casa, dijo ella, y pude escuchar una sonrisa triste en su voz. Le di tu dirección. Debe estar por llegar. Antonio, hay algo más que necesitas saber antes de que llegue. Algo sobre Diego. ¿Qué más puede haber? Diego no es CEO de ninguna empresa como Patricia hace creer a todos. Es un títere. Patricia controla todo, cada decisión, cada movimiento. Lo tiene atrapado con deudas que ella misma creó, con adicciones que ella fomentó. Tu hijo es tan víctima como tú, solo que él no lo sabe todavía. Antes de que pudiera procesar esta nueva información, el timbre de mi apartamento sonó. 3 toques suaves, casi tímidos. Con el teléfono todavía en la mano, fui a abrir. Ahí estaba el padre Miguel, más pequeño y encorvado de lo que recordaba, pero con esos mismos ojos penetrantes que parecían ver directamente tu alma. Antonio, hijo mío, dijo con esa voz suave que había consolado a tantos feligreses. ¿Cuánto tiempo? ¿Puedo pasar? Lo hice pasar a mi humilde sala. Él no pareció notar o importarle la pobreza del lugar. Se sentó en mi sofá desgastado, como si fuera un trono, dejando un maletín de cuero gastado a su lado. Carmen sigue en línea, le dije mostrando el teléfono. Ponla en altavoz, pidió él. Los 3 necesitamos hablar. Coloqué el teléfono sobre la mesita de café rayada. La voz de Carmen llenó la habitación. Padre Miguel, gracias por venir. Es mi deber, hija. Un deber que he esperado cumplir durante demasiado tiempo. Se volvió hacia mí. Antonio, lo que voy a mostrarte cambiará todo, pero también puede destruir lo poco que queda de tu familia si no se maneja correctamente. ¿Estás preparado? He estado muerto en vida durante 20 años, padre. No tengo nada que perder. El padre Miguel abrió su maletín.
Dentro había carpetas organizadas por años, USBs, CDs, incluso algunas cintas de caseta antiguas. Don Joaquín era un hombre previsor. Sabía que Patricia era peligrosa. La quería, era su hija después de todo, pero también la temía. Me pidió que fuera su seguro, su manera de proteger a su familia legítima desde la tumba. Sacó una carpeta marcada como 2004. Aquí está la evidencia de cómo Patricia sedujo a Antonio. Correos electrónicos donde planifica cada encuentro con una amiga. Facturas de un detective privado que ella contrató para seguirte y conocer tus rutinas, Antonio. Incluso hay un diario donde describe su plan paso a paso. Mi estómago se revolvió. Ella planeó todo desde el principio. Cada detalle, confirmó el padre Miguel. Pero eso no es lo peor. Sacó otra carpeta, esta marcada 2006-2008. Aquí está la evidencia de cómo falsificó las pruebas de infidelidad contra Carmen. Los actores que contrató, el fotógrafo que manipuló las imágenes, los sobornos a testigos. Todo está documentado. ¿Y Patricia no sabe que usted tiene todo esto?, preguntó Carmen desde el teléfono. No tiene idea. He sido muy cuidadoso. Durante 20 años he sido solo el viejo párroco inofensivo. Incluso fingí tener principios de demencia hace unos años para que me descartara como amenaza. Pero he estado observando, documentando, esperando el momento correcto. El momento es ahora. Dije con una determinación que no había sentido en décadas. ¿Qué necesitamos hacer? El padre Miguel sonrió y por primera vez vi un destello de astucia en esos ojos bondadosos. Primero, necesitamos que Diego vea estas pruebas. Pero no podemos simplemente mostrárselas. Patricia lo ha condicionado durante años para rechazar cualquier cosa que venga de ti, Antonio. Necesitamos ser más inteligentes. ¿Qué sugiere? Sacó un sobre del maletín. Mañana es domingo. Diego siempre visita la tumba de su abuelo los domingos por la mañana. Solo. Es el único momento en que Patricia no lo controla. Estaré ahí esperándolo. Le daré este sobre. Contiene una carta de su abuelo Joaquín, escrita específicamente para él, para ser entregada en su cumpleaños número 30. ¿Qué dice la carta?, preguntó Carmen. La verdad, toda la verdad, y una invitación para encontrarse conmigo mañana por la noche en la iglesia, solo. Si viene, le mostraré todo. Si no viene, el padre Miguel suspiró. Entonces, habremos perdido para siempre. El padre Miguel permaneció en mi apartamento hasta las 3 de la madrugada, desplegando documento tras documento sobre mi pequeña mesa de cocina, mientras Carmen escuchaba por teléfono, interviniendo ocasionalmente con detalles que completaban el rompecabezas de 2 décadas de engaño. Cada página que revisábamos era una puñalada nueva en heridas que creía cicatrizadas, pero también una pieza de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría recuperar a mi hijo. Este es el contrato que Patricia hizo con el abogado Ricardo Montes, dijo el padre Miguel, mostrándome un documento legal. No solo era su abogado en el divorcio, también era su amante desde hacía años. Mire la fecha, 2 años antes de que ella apareciera en el colegio de Diego. Leí el documento con manos temblorosas. Era un acuerdo donde Ricardo se comprometía a representar a Patricia en un futuro divorcio a cambio del 30% de todo lo que obtuviera. Había cláusulas específicas sobre la manipulación de pruebas, soborno de testigos, todo redactado en un lenguaje legal que intentaba disfrazar la conspiración criminal que representaba. Pero esto es ilegal, dije. Con esto podríamos haber ido a la policía. Don Joaquín lo sabía, respondió el padre Miguel, pero también sabía que involucrar a la policía destruiría públicamente a su familia. El escándalo salpicaría a Diego, a Carmen, incluso a la memoria de su esposa. Por eso eligió este camino, documentar todo y esperar el momento en que se pudiera resolver en privado. Carmen intervino desde el teléfono, su voz cada vez más débil. Mi padre siempre fue así, calculador hasta en su forma de protegernos. Antonio, hay algo más sobre el divorcio que necesitas saber. Las pruebas de infidelidad que Patricia presentó contra mí no solo eran falsas en su contenido. Los hombres que aparecían en las fotos eran actores pagados, completó el padre Miguel. Pero no actores cualquiera. Por ejemplo, señaló una foto donde supuestamente Carmen aparecía besando a un hombre en un hotel. Es Marco Villanueva,
un primo segundo de Patricia. Y este otro, mostró otra imagen, es José Luis Herrara, un exconvicto que Patricia sacó de la cárcel específicamente para este trabajo. Miré las fotos que había visto durante el juicio de divorcio, las mismas que me habían convencido de la infidelidad de Carmen, y ahora podía ver los detalles que mi dolor y mi propia culpa me habían impedido notar. Las sombras inconsistentes que indicaban manipulación digital, los ángulos imposibles, la calidad sospechosamente baja de imágenes supuestamente tomadas por un detective profesional. ¿Por qué no dijiste nada, Carmen?, pregunté al teléfono. ¿Por qué dejaste que creyera que eras culpable? Porque Patricia me tenía amenazada, respondió ella con un sollozo ahogado. No solo con revelarlo de su parentesco, tenía fotos comprometedoras de mi hermano menor, Raúl, fotos reales de su adicción a las drogas que habíamos mantenido en secreto. Amenazó con destruir su carrera médica si yo decía algo. Y además, yo también me sentía culpable, Antonio. ¿Culpable de qué? Tú no hiciste nada. Culpable de haber traído a Patricia a nuestras vidas. Porque verás, yo sí sabía quién era ella cuando llegó al colegio. Mi padre me lo había confesado en su lecho de muerte. Me pidió que fuera amable con ella, que la ayudara si podía. Nunca imaginé que su ayuda sería destruir mi matrimonio. El padre Miguel sacó otro documento, este más reciente. Este es el estado real de las finanzas de Patricia actualmente. Ha despilfarrado gran parte de la fortuna Delgado en inversiones fallidas, lujos excesivos y manteniendo su red de mentiras. La empresa está al borde de la bancarrota. Por eso necesita a Diego como fachada para conseguir inversores que confíen en el apellido Delgado. Entonces, Diego no tiene idea del estado real de las cosas, confirmó el padre Miguel. Patricia lo ha mantenido en una burbuja de ignorancia, dándole un sueldo generoso, un coche de lujo, un piso elegante, todo para mantener la ilusión de éxito mientras ella saquea lo que queda del imperio de don Joaquín. «Hay algo más», añadió Carmen con urgencia. «Los problemas de Diego, Patricia lo ha estado medicando». «¿Qué?», exclamé poniéndome de pie de golpe. «Ansiolíticos, antidepresivos, a veces estimulantes, todo recetado por médicos que ella paga. Le dice que es para el estrés del trabajo, pero la combinación lo mantiene dócil, dependiente, incapaz de cuestionar nada. He visto los efectos. Mi hijo, nuestro hijo, está siendo drogado sistemáticamente para mantenerlo bajo control. La rabia que sentí en ese momento era volcánica. No solo me había robado a mi hijo, lo estaba destruyendo desde adentro. El padre Miguel debe haber visto algo en mi expresión, porque puso su mano sobre mi hombro. La venganza no es el camino, Antonio. La justicia sí, y para eso necesitamos que Diego despierte por sí mismo. Si intentamos forzarlo, Patricia lo convencerá de que es otra manipulación tuya. Entonces, ¿qué hacemos? El padre Miguel sacó un último documento de su maletín. Era una carta escrita a mano, la letra temblorosa pero legible de don Joaquín. Esta es la carta que le daré a Diego mañana. Don Joaquín la escribió una semana antes de morir. En ella confiesa todo: su affair, la existencia de Patricia, sus temores sobre ella y su amor por Diego. También hay una línea específica que dice: si estás leyendo esto, es porque tu padre, Antonio, nunca dejó de buscarte, nunca dejó de amarte, y todo lo que te han dicho sobre él es mentira. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Mi suegro, el hombre que apenas me había tolerado en vida, había intentado protegerme desde la tumba. «Mañana todo cambia», dijo el padre Miguel guardando los documentos. «O Diego acepta la verdad o la perdemos para siempre, pero al menos lo habremos intentado con toda la verdad de nuestro lado». Carmen tosió violentamente al otro lado del teléfono. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. «Antonio, si no sobrevivo para ver el resultado, dile a Diego que lo amo, que siempre lo amé, y que siento mucho haber sido tan cobarde. Se lo dirás tú misma», dije con una convicción que no sentía. «Sobrevivirás para verlo». Pero todos sabíamos que era mentira. El tiempo de Carmen se acababa, y con él, la oportunidad de que Diego escuchara la verdad de los labios de su madre. El domingo amaneció gris y lluvioso, como si Barcelona misma estuviera de luto por los secretos que estaban por revelarse.
No había dormido ni un minuto después de que el padre Miguel se fuera. Me quedé sentado en la ventana de mi pequeño apartamento, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente, mientras repasaba cada documento, cada revelación de la noche anterior. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un mensaje del padre Miguel. Estoy en posición. Diego suele llegar a las 8. El cementerio de Montjuic era donde descansaban los Delgado desde hacía generaciones. Don Joaquín tenía un mausoleo familiar impresionante, mármol negro con letras doradas, un monumento al éxito y el poder que había acumulado en vida. Yo había estado ahí solo una vez, en su funeral, antes de que Patricia comenzara su campaña de destrucción. Desde mi apartamento podía imaginar la escena, el padre Miguel esperando entre las sombras de los cipreses centenarios, la carta en su mano, mientras Diego se acercaba con su ritual dominical de flores frescas para su abuelo. Era el único momento de la semana en que mi hijo se permitía ser vulnerable, según Carmen me había contado. El único momento en que Patricia no podía controlarlo porque ella, irónicamente, le tenía terror a los cementerios. A las 8:23, el padre Miguel me llamó. Se la di, dijo simplemente. La está leyendo ahora mismo. Puedo ver cómo sus manos tiemblan. ¿Qué está haciendo? Está sentado en el suelo frente a la tumba. Está llorando, Antonio. No había visto a Diego llorar desde que era un niño en el confesionario. Me aferré al teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Crees que vendrá esta noche? No lo sé, pero hay algo en sus ojos. Una chispa que no había visto en años, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. El resto del día fue una tortura de espera. Carmen había sido trasladada al hospital durante la noche, su condición deteriorándose rápidamente. Los médicos le daban días, tal vez horas. Patricia, según nuestros informantes, estaba en una reunión de inversores en un hotel del centro, completamente ajena a la bomba que estaba por explotar en su mundo perfectamente construido. A las 6 de la tarde me dirigí a la iglesia de Sant Pau. Era la misma donde Carmen y yo nos habíamos casado hacía 33 años, donde Diego había sido bautizado, donde todo había comenzado cuando todavía éramos una familia real. El padre Miguel me había dado una llave de la sacristía. «¿Qué espera aquí?», me había dicho. «Si Diego viene necesitará verte, pero no inmediatamente. Deja que yo hable con él primero». La sacristía olía a incienso y madera vieja. Me senté en una silla desvencijada, rodeado de ornamentos religiosos y libros de oración, mientras el reloj de la iglesia marcaba cada minuto con una lentitud dolorosa. Las 7, las 7:30, las 8. A las 8:17 escuché la puerta principal de la iglesia abrirse. Pasos vacilantes en el pasillo principal. La voz del padre Miguel, suave y acogedora. «Diego, hijo mío, gracias por venir. No sé por qué estoy aquí». Escuché a mi hijo responder, y su voz me golpeó como un puño. Sonaba perdido, confundido, pero también curioso. «Estás aquí porque la verdad te llamó», respondió el padre Miguel. «Ven, sentémonos. Hay mucho que necesitas saber». Durante la siguiente hora, escuché al padre Miguel desgranar la historia completa. Cada mentira de Patricia, cada manipulación, cada documento falsificado. Diego interrumpía ocasionalmente con preguntas, con negaciones, con explosiones de ira. Pero el padre Miguel era paciente, metódico, presentando prueba tras prueba. «Esto no puede ser verdad», escuché a Diego decir en un momento. «Patricia me crió, me dio todo, me salvó de un padre que nos abandonó». ¿Te salvó, Diego? ¿O te aprisionó? Piensa en tu vida actual. ¿Cuántas decisiones tomas realmente tú? ¿Cuántas veces has querido contactar a tu padre y algo siempre te lo impedía? ¿Cuántas pastillas tomas al día para el estrés? Hubo un largo silencio. Luego, Diego habló con voz quebrada. «Las pastillas siempre me hacen sentir raro, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Patricia dice que es normal, que todos los ejecutivos exitosos las necesitan. Diego, tu abuelo dejó algo más que una carta. Dejó un testamento completamente diferente al que Patricia conoce. Un testamento que estaba en una caja de seguridad en Suiza, con instrucciones específicas de ser abierto solo cuando se cumplieran ciertas condiciones. Escuché el sonido de papeles siendo desplegados.
Según este testamento, continuó el padre Miguel, la verdadera herencia no es la empresa ni el dinero que Patricia controla ahora. Esas eran solo migajas, lo que tu abuelo llamaba el anzuelo para el pez codicioso. La verdadera fortuna está en una serie de propiedades y cuentas que nunca fueron declaradas en España. Propiedades en Argentina, donde tu abuelo comenzó su fortuna. Cuentas en Suiza que han estado generando intereses durante décadas. Arte invaluable guardado en bóvedas de seguridad. Todo esto, Diego, te pertenece a ti. Solo a ti. Pero con una condición. ¿Qué condición? Que te reconcilies con tu padre antes de cumplir 30 años. Tu abuelo escribió, y cito, «Sé que mi hija Patricia intentará separar a Diego de Antonio. Es su naturaleza destructiva, heredada tal vez de mí, pero un hombre sin padre es un hombre incompleto. Si Diego puede perdonar y reconciliarse con Antonio antes de sus 30 años, habrá demostrado la madurez y el corazón necesarios para manejar la verdadera fortuna de los Delgado. Si no, todo irá a caridad, y Patricia no verá un centavo». «Pero yo ya cumplí 30», dijo Diego con desesperación. «Los cumpliste ayer. Según el testamento, tienes hasta la medianoche del día después de tu cumpleaños. Es decir», el padre Miguel hizo una pausa dramática, «hasta la medianoche de hoy». «¿Dónde está mi padre?», preguntó Diego, y pude escuchar en su voz al niño que una vez fui a buscar al colegio, el que me esperaba en la ventana, el que corría a mis brazos. «Aquí estoy, hijo». Salí de la sacristía. Diego se volvió hacia mí, y por primera vez en 20 años, realmente me vio. No al monstruo que Patricia había pintado, sino a su padre, envejecido, cansado, roto, pero todavía de pie, todavía esperándolo. «Papá», dijo, y fue suficiente. Diego y yo nos miramos durante lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos. 20 años de ausencia, de mentiras, de dolor, condensados en ese momento bajo la luz tenue de las velas de la iglesia. Mi hijo había cambiado tanto y a la vez seguía siendo el mismo niño que solía quedarse dormido en mis brazos mientras le leía cuentos. Ahora medía más que yo. Tenía algunas canas prematuras en las sienes, herencia de los Delgado, y sus ojos mostraban un cansancio que no debería tener alguien de 30 años. «No sé qué decir», murmuró Diego, y vi cómo sus manos temblaban. 20 años creyendo una cosa y ahora sabes la verdad, dije, dando un paso hacia él pero deteniéndome, sin querer invadir su espacio. O al menos parte de ella. Hay más, Diego, mucho más que necesitas saber. El padre Miguel se levantó con dificultad de la banca donde estaba sentado. «Hijo mío, tu madre está en el hospital. Carmen se está muriendo. Tiene cáncer terminal y los médicos dicen que le quedan horas, tal vez menos. Ella fue quien inició todo esto, quien me contactó, quien quiso que supieras la verdad antes de partir». Vi cómo el rostro de Diego palidecía. «¿Mamá se está muriendo?» Pero Patricia dijo que estaba de viaje en Miami, que no había querido venir a mi cumpleaños porque Patricia miente como respira. Lo interrumpí sin poder contener la amargura. «Tu madre lleva 3 meses en tratamiento. Patricia lo sabía y te lo ocultó». Diego se dejó caer en una banca, con la cabeza entre las manos. «Necesito procesar esto. Es demasiado. Toda mi vida ha sido mentira». El padre Miguel sacó una tablet de su maletín. «Hay algo que necesitas ver, Diego. Son videos que tu abuelo grabó en secreto». Patricia no sabía que él había instalado cámaras en su despacho los últimos 2 años de su vida. La pantalla cobró vida, mostrando el despacho familiar que yo recordaba bien. Paredes forradas de madera noble, el escritorio macizo donde don Joaquín dirigía sus negocios, el retrato al óleo de doña Isabel, su esposa. En el video, don Joaquín estaba sentado detrás del escritorio, y frente a él, Patricia. «No puedes dejarle todo a Carmen», decía Patricia en el video, su voz dura y demandante. «Soy tu hija también. Merezco la mitad de todo. Te he mantenido durante 30 años», respondía don Joaquín con calma. «Te pagué la mejor educación. Te di una mensualidad generosa. ¿Qué más quieres? Quiero lo que me corresponde. Quiero el apellido. Quiero el reconocimiento y si no me lo das...» Patricia se inclinaba hacia adelante amenazante. «Le contaré todo a Carmen. Le diré cómo me concebiste mientras su madre agonizaba de cáncer.
Le diré cómo has estado viéndome todos estos años a escondidas. La destruiré, y a tu precioso nieto Diego también. Eres igual que tu madre, decía don Joaquín con desprecio, una manipuladora. Por eso nunca te reconocí públicamente, no por vergüenza de ti, sino por miedo de lo que eras capaz de hacer. El video cambió a otra fecha. Esta vez, Patricia estaba con un hombre que reconocí inmediatamente, Ricardo Montes, el abogado del divorcio. El plan está en marcha, decía Ricardo. Antonio cayó completamente. Cree que está enamorado de ti. Los hombres son tan predecibles, reía Patricia. Un poco de atención, unas cuantas lágrimas, y caen como moscas. Antonio es aún más fácil porque es un romántico. Realmente cree que soy su alma gemela. ¿Y Carmen? Carmen es débil. Cuando vea las fotos de Antonio conmigo, pedirá el divorcio inmediatamente, y entonces presentaremos las pruebas falsas de su infidelidad. Es brillante, Ricardo, absolutamente brillante. Diego miraba la pantalla con horror. Ella planeó todo. Destruyó a mis padres por diversión. No por diversión, corrigió el padre Miguel, por dinero y poder. Mira este último video. La pantalla mostró una fecha de hace apenas 2 años. Patricia estaba sola en el despacho hablando por teléfono. Diego es perfecto, decía. Completamente dependiente de mí. Las pastillas funcionan de maravilla, doctor Ruiz. Está dócil, confundido, incapaz de cuestionar nada. Mientras siga medicándolo, tendré control total sobre la empresa. Es mi marioneta perfecta, y lo mejor es que cree que lo estoy ayudando. Diego se levantó de un salto y corrió al baño de la sacristía. Lo escuchamos vomitar violentamente. Cuando regresó, estaba pálido y sudoroso. «Las pastillas», dijo con voz ronca. «Llevo 5 años tomándolas». Ella dijo que eran para la ansiedad, para el estrés del trabajo, pero siempre me sentí desconectado, como si estuviera viviendo la vida de otro. «Benzodiazepinas en dosis altas, combinadas con antipsicóticos», dijo el padre Miguel consultando unos papeles. «Tengo aquí los informes médicos reales, no los que Patricia te mostraba. Has estado siendo sedado químicamente durante años, hijo mío». «Necesito ver a mamá», dijo Diego de repente. «Necesito verla antes de que...» «Vamos», dije. «Mi coche está afuera». «¿Tienes coche?», preguntó sorprendido. «Un Seat del 98, que más veces está en el taller que funcionando, pero sirve». Mientras caminábamos hacia el coche, Diego me tocó el brazo. «Papá, lo siento tanto, todos estos años. No es tu culpa», dije, luchando contra las lágrimas. «Eras un niño, te manipularon, te mintieron, te drogaron, no es tu culpa. Pero te traté tan mal. Esta noche, en mi cumpleaños, ya está perdonado», dije. Y era verdad. En el momento en que me llamó papá, todo quedó perdonado. Durante el trayecto al hospital, el padre Miguel nos reveló más detalles. Hay cuentas bancarias en Suiza con más de 50 millones de euros, propiedades en Buenos Aires valuadas en otros 30 millones, una colección de arte que incluye 2 Picassos y un Dalí. Todo esto está a tu nombre, Diego, en un fideicomiso que Patricia no puede tocar, pero solo si completamos la reconciliación antes de medianoche. «No me importa el dinero», dijo Diego. «Solo quiero recuperar a mi familia, lo que queda de ella». Llegamos al hospital a las 10:40 de la noche. Carmen estaba en la unidad de cuidados paliativos, conectada a máquinas apenas consciente. Cuando entramos a la habitación y vio a Diego, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niño», susurró. «Mi bebé, perdóname». Diego se acercó y tomó su mano. «No hay nada que perdonar, mamá. Ya sé todo. Patricia no volverá a hacernos daño». Carmen murió a las 11:17 de la noche, con Diego sosteniendo una mano y yo la otra. Sus últimas palabras fueron para nuestro hijo. «Ama a tu padre como él siempre te amó a ti». Fue una muerte tranquila, como si hubiera estado esperando este momento de reconciliación para poder partir en paz. Diego lloró como no lo había visto llorar desde que era niño, y yo lo abracé por primera vez en 20 años, mientras el padre Miguel rezaba en voz baja en una esquina de la habitación. A las 11:45, 15 minutos antes de la medianoche, firmamos los papeles de reconciliación que el padre Miguel había preparado.
Era un documento simple pero legalmente vinculante que establecía que Diego y yo nos reconocíamos mutuamente como padre e hijo, sin rencores ni demandas pendientes. Con esa firma, la herencia oculta de don Joaquín pasaba oficialmente a Diego. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego mientras salíamos del hospital. La lluvia había cesado y Barcelona brillaba con las luces nocturnas. Ahora enfrentamos a Patricia, dije, con la verdad. Diego sacó su teléfono. Tenía 43 llamadas perdidas de Patricia, docenas de mensajes cada vez más histéricos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Los inversores preguntan por ti. Diego, me estás asustando. Si no apareces en una hora, llamo a la policía. Debe haber notado que no tomé las pastillas hoy, dijo Diego. Es la primera vez en años que mi mente está completamente clara. Es como despertar de una pesadilla. El padre Miguel nos dio una dirección. Patricia está en la oficina central de la empresa Delgado. Mis contactos me informan que está con Ricardo Montes y otros 2 abogados, preparando documentos para declarar a Diego mentalmente incompetente y tomar control total de sus activos. ¿Cómo sabía que algo pasaría?, pregunté. Porque conoce a Diego mejor de lo que cree. Sabía que la muerte de Carmen podría despertar algo en él. Por eso la ocultó. Pero no contó con que Carmen me contactara primero. Llegamos al edificio Delgado, una torre de cristal y acero en el distrito financiero. El guardia de seguridad reconoció a Diego y nos dejó pasar sin preguntas. Subimos al piso ejecutivo en un silencio tenso. Diego había cambiado en las últimas horas. La confusión y vulnerabilidad habían sido reemplazadas por una determinación fría que me recordaba a su abuelo. Las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo ejecutivo. A través de las paredes de cristal de la sala de juntas, podíamos ver a Patricia con sus abogados, documentos esparcidos sobre la mesa, gesticulando animadamente mientras hablaba por teléfono. «Esperen aquí un momento», dijo Diego. «Necesito hacer esto correctamente». Sacó su teléfono y marcó un número. Vi cómo Patricia miraba su móvil y atendía inmediatamente. «Diego, ¿dónde demonios estás? Los japoneses están esperando». «Estoy en el vestíbulo, Patricia, con mi padre y el padre Miguel. Sabemos todo». Incluso desde donde estábamos, pudimos ver cómo Patricia palidecía. Se levantó de un salto, mirando hacia las puertas de cristal donde nos vio parados. Por un momento, su máscara perfecta cayó y vi puro pánico en sus ojos. Pero Patricia Montero no había sobrevivido 40 años de engaños para rendirse fácilmente. Recuperó la compostura, susurró algo a Ricardo Montes y caminó hacia la puerta con su mejor sonrisa. «Diego, cariño», dijo al abrir la puerta, ignorándonos al padre Miguel y a mí completamente. «No sé qué te han contado estos señores, pero claramente estás confundido. Olvidaste tomar tu medicación, ¿verdad? Ven, siéntate, tomemos algo y hablemos con calma». «Se acabó, Patricia», dijo Diego con voz firme. «Sé quién eres realmente. Sé lo que hiciste. Sé todo». Patricia rió un sonido musical y falso. «¿Todo? Diego, estás teniendo un episodio. Es el estrés, la muerte de tu madre. Oh, por cierto, siento mucho lo de Carmen. Me acabo de enterar». «Mentirosa», escupí yo sin poder contenerme. «Sabías que estaba muriendo desde hace meses». Patricia me miró por primera vez y sus ojos eran hielo puro. «Antonio, debí imaginar que estarías detrás de esto. 20 años no fueron suficientes, ¿verdad? Tenías que volver a destruir a Diego». «La única que destruyó a Diego fuiste tú», dijo el padre Miguel entrando a la sala con su maletín. «Y tenemos las pruebas». Ricardo Montes se acercó, todo arrogancia legal. «Cualquier cosa que crean tener no tiene validez. Soy el representante legal del señor Sánchez y...» «Ya no», lo interrumpió Diego. «Estás despedido, tú y todos los que trabajan para Patricia. A partir de este momento, recupero el control total de mi vida y mis activos». «No puedes hacer eso», dijo Patricia, y por primera vez había un dejo de desesperación en su voz. «Tienes contratos, obligaciones. Los japoneses pueden esperar», dijo Diego. Sacó las pastillas del bolsillo, el frasco que Patricia le había dado esa mañana, y lo vació en la papelera. «Ya no las necesito. Ya no te necesito. Eres un malagradecido», siseó Patricia, toda pretensión de cariño evaporada. «Te di todo.
Te crié cuando tu padre te abandonó. Te di educación, posición, poder. Me diste mentiras, respondió Diego. Me convertiste en tu marioneta. Me drogaste para controlarme. Y lo peor de todo, me robaste a mi padre. El padre Miguel abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, apilándolos sobre la mesa de juntas. Señorita Montero, o debería decir señorita Delgado, aquí están todas las pruebas de sus crímenes. Falsificación de documentos, soborno, conspiración, administración forzada de sustancias controladas. Puede elegir retirarse silenciosamente y desaparecer, o enfrentar cargos criminales que la mandarán a prisión por el resto de su vida. Patricia miraba los documentos con creciente horror. Reconocía cada uno: los contratos con Ricardo, las transferencias a los actores que fingieron ser amantes de Carmen, los informes médicos falsificados, las grabaciones de las cámaras de don Joaquín. Esto no prueba nada, intentó una última vez, pero su voz temblaba. Diego se acercó a ella. Por un momento pensé que la iba a golpear, pero solo habló, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Tienes 24 horas para desaparecer. Toma lo que es legalmente tuyo, que no es mucho, y vete. Si intentas contactarme, si intentas manipular algo más, si siquiera respiras en dirección a mi familia, publicaré todo. Cada documento, cada video, cada prueba de quién eres realmente. Tu vida, tal como la conoces, terminará. Patricia Montero, o Delgado, como realmente se apellidaba, se derrumbó en una silla de la sala de juntas, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Por primera vez en los 20 años que llevaba conociéndola, la vi completamente derrotada. Sin embargo, incluso en su derrota, había algo peligroso en ella, como una serpiente herida que podría atacar en cualquier momento. «No entiendes lo que estás haciendo, Diego», dijo con voz temblorosa. «Sin mí, no eres nada. No sabes dirigir una empresa. No conoces a los inversores. Te hundirás en semanas». Diego se sentó frente a ella, con esa calma nueva que había encontrado al despertar de su letargo químico. «Puede que tengas razón. Puede que fracase, pero será mi fracaso, no tu éxito construido sobre mi esclavitud». Ricardo Montes intentó intervenir, siempre el abogado. «Hay contratos, acuerdos legales. No pueden simplemente...» «Señor Montes», lo interrumpió el padre Miguel, «le sugiero que revise el artículo 1261 del Código Civil sobre consentimiento viciado. Todos los contratos firmados por Diego, bajo los efectos de medicación no prescrita legalmente, son nulos». Además, sacó otro documento. «Aquí tengo evidencia de su relación íntima con la señorita Montero durante el proceso de divorcio de los señores Sánchez, lo cual constituye conflicto de interés y mala práctica legal. Su carrera está terminada si esto sale a la luz». La puerta de la sala se abrió de golpe. Entraron 3 personas que no esperaba ver: Raúl, el hermano de Carmen; doña Isabel, la madre de Carmen que yo creía muerta hacía años; y sorprendentemente, una mujer mayor que no reconocí inmediatamente. «Mamá», susurró Patricia, y entonces lo vi. La mujer mayor era Soledad Montero, la amante de don Joaquín, la madre de Patricia. Una mujer que debía tener cerca de 70 años, pero que mantenía un porte digno a pesar de los años. «Patricia», dijo Soledad con voz firme, «basta, se acabó». «¿Tú también?» Patricia la miró con incredulidad. «¿Mi propia madre me traiciona?» «No es traición, hija, es redención. He guardado silencio durante 40 años, viendo cómo tu sed de venganza te consumía, pero ya no más. Estos señores», señaló a todos nosotros, «merecen la verdad completa». Soledad se sentó con dificultad, sus manos arrugadas temblando ligeramente. «Joaquín Delgado no fue solo mi amante, fue el amor de mi vida, pero yo era una simple secretaria, y él era el heredero del imperio Delgado. Su familia jamás me hubiera aceptado. Cuando quedé embarazada de Patricia, Joaquín hizo lo que pudo. Me mantuvo, pagó la mejor educación para Patricia, pero no podía reconocerla públicamente. Me convirtió en un secreto», escupió Patricia, «en su vergüenza». «No», corrigió Soledad, «te amaba, pero amaba más a su familia legítima, y yo lo acepté porque era mejor que nada. Pero tú, Patricia, tú nunca pudiste aceptarlo. Desde niña juraste venganza, y yo,
que debí detenerte, te dejé crecer con ese veneno. Doña Isabel, la madre de Carmen, habló por primera vez. Su voz era débil pero clara. Yo sabía de tu existencia, Patricia. Joaquín me lo confesó en su lecho de muerte. Me pidió perdón, me pidió que te cuidara, y lo hubiera hecho si te hubieras acercado con humildad, no con guerra. ¿Humildad? Patricia se levantó de un salto. ¿Querías que mendigara? ¿Que agradeciera las migajas? Queríamos que fueras familia, dijo Raúl, el hermano de Carmen. Carmen estaba dispuesta a aceptarte como hermana, yo como cuñada, pero elegiste la destrucción. Diego miraba todo con asombro. Entonces, ¿todos sabían? ¿Todos menos yo y mi padre? No todos, aclaró el padre Miguel, pero los que sabían fueron chantajeados o amenazados para guardar silencio. Patricia tejió una red de miedo y secretos que mantuvo a todos paralizados. Patricia se volvió hacia su madre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me traicionas ahora? Soledad sacó un sobre de su bolso. Porque estoy muriendo, hija. Cáncer, igual que Carmen. Me quedan meses, tal vez menos. Y no quiero morir viendo cómo destruyes más vidas. Este es mi testamento. Todo lo que tengo, que no es mucho, pero es honesto, va para el hijo de Diego cuando lo tenga. Nada para ti. Ya tuviste suficiente. El golpe final vino de una fuente inesperada. La puerta se abrió nuevamente y entraron dos hombres con trajes oscuros y expresiones severas, agentes de la agencia tributaria. Señorita Patricia Montero, dijo uno de ellos, tenemos una orden judicial para investigar irregularidades fiscales en las empresas Delgado. Necesitamos que nos acompañe para declarar. Patricia me miró con odio puro. Tú los llamaste. No, dije honestamente. Yo no fui. Fui yo, dijo una voz desde la puerta. Todos nos volvimos. Era Marta, la verdadera prima de Carmen, la que Patricia había suplantado como coartada durante años. Trabajo en Hacienda desde hace 10 años. He estado recopilando evidencia de tus fraudes fiscales todo este tiempo, esperando el momento correcto. La red de Patricia se desmoronaba espectacularmente. Cada persona que ella había usado, manipulado o lastimado estaba aquí, unidos por primera vez contra ella. Tienen dos opciones, señorita Montero, dijo el agente. Cooperar completamente y tal vez evitar la cárcel, o resistirse y garantizar una condena de varios años. Patricia miró alrededor de la sala. Su madre, que la había repudiado. Su amante y cómplice Ricardo, que ya estaba buscando la salida más cercana. Diego, que la miraba con lástima más que odio. Y yo, el hombre cuya vida había destruido por deporte. Cooperaré, dijo finalmente, toda la arrogancia evaporada. Pero quiero un trato. Eso lo decidirá el juez, respondió el agente. Mientras se la llevaban, Patricia se detuvo frente a mí. ¿Valió la pena, Antonio? ¿Recuperar a tu hijo valió todo esto? Cada segundo, respondí sin dudar. Se fue escoltada por los agentes, y con ella se fueron 20 años de mentiras, manipulación y dolor. La sala quedó en silencio, todos procesando lo que acababa de ocurrir. Diego se acercó a mí. ¿Y ahora qué, papá? Ahora, dije, abrazando a mi hijo. Empezamos de nuevo, sin mentiras, sin manipulaciones, solo nosotros, reconstruyendo lo que nunca debió romperse. 6 meses han pasado desde aquella noche que cambió todo. Escribo esto desde el despacho, que una vez fue de don Joaquín, ahora transformado en algo más cálido, más humano. Las paredes siguen forradas de madera noble, pero ahora están decoradas con fotos de familias reales, no las poses artificiales que Patricia orquestaba. Hay una foto de Carmen en su juventud, radiante y llena de vida. Otra de Diego y yo en el parque cuando él tenía 5 años. Y la más reciente, de hace apenas un mes donde estamos, Diego, su novia María y yo en la playa de Sitges, riendo genuinamente. Patricia fue condenada a 5 años de prisión por fraude fiscal y falsificación de documentos. Ricardo Montes perdió su licencia para ejercer y ahora, según me han contado, trabaja vendiendo seguros en Andorra. La empresa Delgado, bajo la dirección de Diego con mi apoyo como consultor, se ha recuperado sorprendentemente. Los inversores japoneses, al conocer la verdad, admiraron la honestidad de Diego y cerraron un trato aún mejor que el original. Pero no todo ha sido fácil.
Diego tuvo que pasar por un proceso de desintoxicación de las drogas que Patricia le había estado administrando. Fueron semanas difíciles de ansiedad, insomnio, temblores. Estuve con él cada día, como debí estar cuando era niño. Esta vez no fallé. «Papá», me dijo una noche cuando el síndrome de abstinencia lo tenía temblando en la cama, «¿cómo pudiste perdonarme? Fui tan cruel contigo». «No había nada que perdonar», le respondí, sosteniendo su mano sudorosa. «Eras una víctima. Los dos lo éramos». El proceso de reconectar no fue instantáneo. Hubo sesiones de terapia familiar, conversaciones difíciles, lágrimas y también risas cuando recordábamos los buenos tiempos antes de que Patricia apareciera. Descubrimos que a pesar de los 20 años perdidos, el vínculo padre-hijo había sobrevivido, enterrado pero no muerto. La herencia oculta de don Joaquín resultó ser incluso mayor de lo que el padre Miguel había estimado. Además de los 50 millones en cuentas suizas y las propiedades en Argentina, había una colección de arte valorada en otros 20 millones y participaciones en empresas tecnológicas que don Joaquín había comprado en los 90 y que ahora valían fortunas. Diego tomó una decisión que me llenó de orgullo. Donó la mitad de todo a una fundación para víctimas de manipulación familiar y abuso psicológico. Si puedo evitar que una sola familia pase por lo que pasamos nosotros, habrá valido la pena, dijo en la conferencia de prensa. El padre Miguel, nuestro salvador silencioso, falleció pacíficamente hace 2 meses. Tenía 84 años y había cumplido su misión. En su funeral, Diego dio un discurso que nos hizo llorar a todos. El padre Miguel no solo guardó documentos durante 20 años, guardó esperanza, la esperanza de que la verdad prevalecería, de que el amor entre padre e hijo sobreviviría a cualquier mentira. Doña Isabel, la madre de Carmen, se mudó con nosotros. A sus 82 años, dice que no quiere pasar sus últimos años sola. Se ha convertido en la abuela que Diego necesitaba, llenando en parte el vacío dejado por Carmen. Por las tardes, la escucho contarle historias de cuando Carmen y yo éramos jóvenes, cuando todo era más simple. Soledad, la madre de Patricia, cumplió su palabra. Murió hace 3 meses, dejando sus pocos ahorros para el hijo que Diego espera con María. Sí, voy a ser abuelo. Diego me lo contó el mes pasado en el mismo restaurante donde me habían rechazado en su cumpleaños 30. Queremos que sea el padrino, me dijo María, una pediatra encantadora que conoció hace 4 meses en el hospital durante uno de sus chequeos post-desintoxicación. Pero Diego será el padre. Él debería elegir al padrino, respondí. Ya lo elegí, dijo Diego. Te elijo a ti. Quiero que mi hijo tenga el abuelo que yo no pude tener. Marta, la prima real de Carmen, se ha convertido en parte de nuestra reconstruida familia. Viene a cenar los domingos. Trae ese postre de manzana que Carmen solía hacer. A veces la miro y veo destellos de Carmen en sus gestos, en su risa. Es reconfortante y doloroso al mismo tiempo. La casa donde ahora vivimos es la misma donde Diego creció sus primeros 10 años, antes de que Patricia la destruyera todo. La compramos de nuevo, la restauramos. El árbol donde construimos la casa cuando Diego era niño sigue ahí, más viejo pero firme. Diego a veces se sienta bajo su sombra con su laptop, trabajando, y yo lo observo desde la ventana de la cocina, maravillándome de tenerlo de vuelta. No todo es perfecto. Hay días en que Diego lucha con la ansiedad sin las pastillas, días en que yo me despierto creyendo que todo fue un sueño y que sigo solo en mi apartamento del Raval. Hay silencios incómodos cuando surge algún recuerdo de los años perdidos. Pero estamos aquí, juntos, trabajando en ello. Ayer encontré algo mientras organizaba viejas cajas en el ático. Era un dibujo que Diego había hecho a los 7 años. Mostraba a 3 figuras de palitos tomadas de la mano, papá, mamá y él, con un sol sonriente arriba y la palabra familia, escrita con letras torcidas. Se lo mostré a Diego. «¿Lo guardaste?», dijo sorprendido. «Guardé todo», respondí. «Cada dibujo, cada tarjeta del Día del Padre, cada foto, incluso cuando creí que te había perdido para siempre». ¿Por qué? Porque la esperanza es lo último que muere, y porque un padre nunca, nunca deja de amar a su hijo. Esta mañana, mientras desayunábamos, Diego me dijo algo que me llegó al alma. «Papá, sé que perdimos 20 años,
Sé que no podemos recuperarlos, pero tenemos ahora, y tenemos mañana, y pienso aprovechar cada día que nos quede. Mi nombre es Antonio Sánchez. Tengo 63 años. Fui humillado públicamente, rechazado por mi hijo, víctima de una conspiración que duró 2 décadas, pero sobreviví, y más que sobrevivir, recuperé lo único que realmente importaba, a mi hijo. La llamada de 3 horas de Carmen no solo trajo un desenlace inesperado, trajo redención, justicia y sobre todo trajo a mi hijo de vuelta a casa. A veces, las historias sí tienen finales felices, solo que llegan después de atravesar el infierno. Y cada paso por ese infierno vale la pena cuando al final tu hijo te abraza y te dice «papá», con amor verdadero en su voz.